Arratsaldeon, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a las tardes de Tele7. Hoy es miércoles 17 de abril, estamos ya en el Ecuador de la semanita y también en el Ecuador de la campaña electoral. Recordemos, elecciones al Parlamento Vasco este mismo domingo 21 de abril, como saben, con la campaña que que nos está dando muchos titulares. Ya lo han comentado las compañeras con Mendieta, Arantxa Sancho, ayer el incidente, ¿no? Después de ese mitin en Baracaldo al candidato por el Partido Nacionalista Vasco, Imanol Pradales, realmente está bien, pero el susto fue importante. Todavía con las declaraciones también, pues de Pello Chandiano, también a un medio de comunicación, en torno a la banda terrorista esta. Bueno, la verdad es que la campaña se está poniendo, se está caldeando un poquito el ambiente. Esperemos que por favor haya tranquilidad y que tengamos esta recta final con sosiego y que acudamos todos y todas a las urnas el domingo, elijamos al próximo Lehendakari. Pero antes de acercarnos a la campaña electoral y también hablar, ¿no?, con nuestros protagonistas de esta jornada, vamos a tener un poquito de todo, algunos de los también de los invitados, ¿no?, con los que vamos a hablar precisamente, ¿no? También van a venir a colación, ¿no?, de la campaña electoral, o sobre todo, ¿no?, de esa conexión o esa comunicación con los partidos políticos, como es la Asociación contra el Cáncer, en la delegación de aquí de Euskadi, Vizcaya. Bueno, pues también, ¿no?, ese llamamiento, esos retos que plantean los diferentes grupos, con diferentes reuniones que han tenido con todos los grupos, como decimos, políticos vascos, y qué es lo que plantean desde la asociación para avanzar y mejorar también la calidad de vida de las personas enfermas de cáncer y sus familias. Pero antes, es muy cortito, pero ha sido también el susto, y vaya susto, de la jornada. Atraco a plena luz del día esta misma mañana en Bilbao. Un gran despliegue policial en esta sucursal bancaria, en la calle Doctor Areiza, cerquita de la Intermodal de Bilbao, y ha hecho que tanto la Ertzaintza como la Policía Municipal de Bilbao ya han puesto en marcha un gran operativo policial para tratar de localizar al responsable, que estamos en comunicación directa con la Ertzaintza para, si aparece, porque el sospechoso esta mañana huía hacia Basurto. El robo, como decimos, a primera hora en una sucursal bancaria muy cerquita de la Intermodal. Se ha hecho cargo, por cierto, de la investigación, la Ertzaintza, y se está intentando localizar al responsable que habría huido hacia Basurto y había atacado esta sucursal bancaria a punta de pistola. Afortunadamente no ha habido que lamentar ningún herido, pero la verdad es que el susto, morrocotudo, como se suele decir. Durante también esta búsqueda, en esos primeros instantes, varios autobuses han sido retenidos en la propia Intermodal. Recordamos que está muy cerquita, está justo al lado, mientras tanto la Ertzaintza, que ahora es la responsable de la investigación, pero también apoyando la Policía Municipal de Bilbao, pues buscaban en un primer momento entre los propios pasajeros de estos autobuses al responsable del atraco. Recordamos, esta misma mañana, primera hora, la sede de una sucursal bancaria en la calle Doctor Areiza de Bilbao, cerquita, al lado de la Intermodal, ha sido atracada a punta de pistola y afortunadamente sin ningún herido ni herida, pero sí que con ese gran susto, y la persona responsable sigue en paradero desconocido, por lo menos lo que sabemos. Ya hemos estado ahí un poquito intentando contactar, ya nos han dicho que en cuanto haya alguna novedad nos lo comunican. Continuamos, o en este caso, vamos con las también... Es decir, ya los últimos días, ¿no?, de esta campaña electoral. El domingo toca momento de votar, y esta misma mañana, después del incidente de ayer, esta misma mañana, en este caso, en Vitoria-Gasteiz, el candidato por el Partido Nacionalista Vasco, Imanol Pradales, hablaba sobre salud, sobre Osakidetza y de su predisposición a liderar un gran acuerdo que aúne o junte a los diferentes agentes, partidos políticos, sindicatos, todos los agentes que tienen algo que decir en el tema de la salud y del sistema vasco público de salud, como es Osakidetza, reunirse con ellos, este gran pacto, este gran acuerdo entre todos ellos para proteger precisamente lo más preciado que tenemos, que es el sistema público vasco de salud y de calidad. También ha reiterado su compromiso con un nuevo PAC en Vitoria-Gasteiz, ya que ahí ha sido este encuentro, como decimos, esta misma mañana, el candidato por el Partido Nacionalista Vasco, Imanol Pradales.
Hoy queremos hablar de salud y queremos hablar de Osakidetza y queremos hacerlo aquí nuevamente en Gasteiz. Hay que hacer un gran acuerdo en Euskadi a favor de Osakidetza, tenemos que cuidar a Osakidetza, la salud es lo más preciado y lo más importante que tenemos que mejorar algunas cuestiones, sí, en Osakidetza, pero vuelvo a mostrar mi predisposición a liderar un gran acuerdo vasco a favor de Osakidetza en Euskadi, con los partidos políticos, con los sindicatos, con los colegios de médicos, enfermeras, farmacéuticos y con la propia universidad y todos los agentes también representantes de pacientes, etcétera, que hay en este país. Osakidetza la tenemos que cuidar, la tenemos que proteger porque es quien nos cuida y quien nos cura. Y aprovecho también para agradecer ayer la atención médica que recibí en el Hospital de Cruces en urgencias. Nos hemos comprometido y me he comprometido a hacer una revisión de los puntos de atención continuada en todo Euskadi, de los PACs. Dije que íbamos a comenzar a hacerlo en Vitoria-Gasteiz y hoy no solo reitero mi compromiso, sino que muestro mi absoluta disposición a poner un nuevo PAC en Gasteiz en marcha la siguiente legislatura, una vez que los profesionales de Osakidetza y las profesionales de Osakidetza nos den un poco sus opiniones sobre dónde y cómo se debe articular, poner en marcha ese PAC. Creo que es importante escuchar a quienes están todos los días batiéndose el cobre en Osakidetza, en los ambulatorios, en los hospitales, y hoy muestro también ese compromiso del Partido Nacionalista Vasco. Y en tercer y último lugar, la inversión en salud es también inversión en infraestructuras. Es importante, por lo tanto, ampliar hospitales y crear nuevos centros de salud. Mi compromiso es el de ampliar los hospitales de Txagorritxu en su segunda fase, de Donostia, con consultas externas y con prototerapia, del Hospital de Galdakao, también con una nueva infraestructura, y de Basurto, es decir, todos los grandes hospitales de Euskadi van a tener ampliación de sus instalaciones, nuevos centros de salud en el conjunto de Euskadi y en los 3 territorios, y el compromiso con Gasteiz con su nuevo centro de salud en el Casco Viejo con una inversión de 15 millones de euros que en los próximos 3 años tendremos que abordar para que la legislatura finalice con un nuevo centro de salud, un nuevo ambulatorio en el Casco Viejo. Bueno, y luego seguiremos hablando de salud, porque precisamente, ¿no? A colación de estas próximas elecciones, este domingo 21 de abril, hablaremos unos instantes con Mila Gullón, que es la representante autonómica de la Asociación contra el Cáncer, para ver y escuchar esas propuestas que ha hecho la propia asociación a los diferentes grupos políticos, a todos ellos con representación en el Parlamento Vasco. Pero antes de hablar con Mila, seguimos con la campaña electoral, como decimos, últimos ya días, porque habrá esa necesaria jornada de reflexión y ya el viernes también contaremos cómo son esos últimos instantes, ¿no?, de esta carrera electoral. Vamos a trasladarnos, en este caso de Vitoria-Gasteiz, nos vamos a Donostia, porque ayer por la tarde el propio candidato del Partido Socialista de Euskadi por Guipúzcoa, Denis Itxaso, ofrecía un encuentro, ¿no?, distendido en un lugar maravilloso, ¿no?, el Aquarium de Donostia, para hablar de turismo y además presentando propuestas en este tema hablando de la necesidad de mantener las buenas cifras que se han cosechado hasta ahora, y además ha elogiado al responsable, al consejero de turismo, que es Javier Hurtado, socialista. Le ha alabado, ¿no?, y ha hablado de su buena gestión en el frente de esta área, y ha aprovechado para también comentar algunas de las propuestas socialistas. Un encuentro, como decimos, que tuvo lugar ayer en Donostia. Yo creo que en estos momentos los socialistas estamos en condiciones de decir que ha sido el mejor consejero de turismo que ha tenido Euskadi en toda su historia. Lo digo por algo muy sencillo, que yo creo que todo el mundo puede comprender. En la misma legislatura en la que tú has sido consejero hemos tenido una pandemia que ha hecho prácticamente desaparecer el sector, porque no había más posibilidad de movimiento y, por tanto, hubo que salir al rescate. Yo creo que tú has explicado muy bien cómo se salió al rescate y los agentes turísticos lo saben también muy bien. Y en la misma legislatura estamos viviendo el momento de oro del turismo. Y cuando digo el momento de oro, yo valoro mucho que no te hayas obcecado con las cifras.
porque yo te he seguido y sé que el Gobierno vasco en ningún momento ha hecho de las cifras y de los récords que se han producido un elemento, bueno, pues para presumir, porque evidentemente eso es un dato cuantitativo importante. Ahí están las 100.000 personas que viven de este sector, ahí está un comercio que tiene sus amenazas, un comercio local que se resiste como puede ante la emergencia del comercio electrónico, pero que ve en el turismo una oportunidad porque efectivamente cuando los turistas están aquí, pues no compran por Internet, compran en las tiendas de ropa, compran en las tiendas de calzado, visitan, por supuesto, consumen gastronomía en nuestros restaurantes, y eso tiene un enorme valor, que, como él suele decir muchas veces, en la medida en que es un sector económico que no se puede deslocalizar, lo vamos a tener aquí. Y yo eso lo valoro muchísimo. Y a la vez valoro que se haya mantenido una estrategia coherente en cuanto a lo que es un destino sostenible, porque algunos, en general, como pasa en otros muchos órdenes del programa y de este debate electoral que estamos viviendo, se quedan en grandes diagnósticos y análisis, y luego haré una mención a esta cuestión, pero realmente no entran a plantear medidas concretas. Nosotros consideramos que el destino turístico de Euskadi, que no es un destino de sol y playa, porque playas tenemos maravillosas, pero sol a la vista está que a ratos, realmente competimos con nuestros recursos naturales, con nuestro patrimonio cultural, con nuestra gastronomía, y no competimos en precio. Por tanto, a nadie debe asustar que podamos poner una tasa turística de 1, 2 o 3 euros en función de las noches que se esté, del grado del tipo de alojamiento que uno pueda contratar, en fin, del destino donde esté, que puedan quedar en manos públicas. Porque de lo que se trata es de buscar mayor equilibrio, y si parte de la riqueza que dejan esos turistas queda en manos públicas, pues estaremos generando, digamos, un destino más equilibrado, porque desde las manos públicas es desde donde aseguraremos y garantizaremos que esa inversión, ese dinero recaudado, pueda revertir en un destino mejor equipado, más competitivo, más atractivo y más sostenible. Porque evidentemente hay una huella ecológica que deja el turismo que nosotros tenemos perfectamente presentes y que las vamos a tener en tanto en cuanto sigamos gobernando ese área y otras muchas, espero, pero que de alguna manera lo que nos hace entrever en que no podemos matar a la gallina de los huevos de oro, porque eso ha pasado en más de un destino que conocemos y que no han sabido gestionar el destino y que se les ha ido de las manos. Eso no ha pasado en Euskadi a pesar de que estamos viviendo un momento álgido de atracción. Tenemos un modelo, tenemos una estrategia y tenemos unos objetivos compartidos. Un país como Euskadi, con toda su arquitectura compleja en términos institucionales, necesita una mirada común. No podemos ir al extranjero a vender el destino cada uno por su cuenta. Y eso en estos momentos se está produciendo por primera vez con el Partido Socialista gobernando la Diputación Foral de Guipúzcoa con Azahara Domínguez, gobernando también el turismo en Álava y en Vizcaya, y con un consejero que ha sabido, de alguna manera, bueno, pues vertebrar, cohesionar y reunir voluntades institucionales para que vayamos todos a una. Así que mila esker, y en la próxima legislatura más y mejor. Bueno, pues seguimos no hablando tanto de las elecciones con lo que es los actos electorales, los mítines, las campañas, pero sí que va un poquito a colación. Les explicamos, bueno, primero vamos a recibir a nuestra invitada de esta tarde, primera invitada, Mila Agullón. Ella forma parte de la Asociación contra el Cáncer en Vizcaya. Mila, buenas tardes. Arratsaldeon. Hola, Mila. A ver si nos escuchas. Hola, Mila. ¿Tú nos oyes bien? Hola, bueno. Sí, hola, buenas tardes. Te escucho perfectamente. No me veo, pero bueno, igual tú sí, ¿no? Te vemos, que es lo importante, y te escuchamos, que también es fundamental. Mila, es que recasco, gracias por atendernos en este ratito, precisamente hablando, ¿no? Cómo la Asociación contra el Cáncer, bueno, habéis presentado vuestra agenda política y social a los diferentes partidos políticos vascos en representación en el Parlamento que acuden a estas elecciones de este domingo. Mila, con bueno, varios retos prioritarios que les planteáis y que vamos a ir desgranando. Pero antes, Mila, habéis tenido esas reuniones con los diferentes grupos, bueno, un sentir, es decir, bueno, ha habido buena comunicación, fluidez, van a recoger, ¿no? ¿O ya os han escuchado esas propuestas, Mila? Efectivamente, nosotros desde Vizcaya, que somos actualmente representantes autonómicos por 2 años, hemos convocado en nuestra sede a todos los grupos políticos con representación parlamentaria en la anterior legislatura y desde luego, bueno, les hemos hecho una presentación de lo que es nuestra sede, nuestros servicios,
de lo que son nuestros retos y prioridades, y desde luego lo han cogido muy bien y estamos muy agradecidas y muy contentas. En cualquier caso, esto es un primer inicio para continuar la labor de la conversación diaria que hemos de tener con ellos, porque queremos dar nuestra versión del cáncer desde la óptica que nosotros tenemos, que es el paciente y los familiares. Fíjate, Mila, alguno de esos retos, bueno, el primero, el fundamental de ellos, Mila, es que, bueno, pues las políticas públicas que traten, ¿no?, esta enfermedad del cáncer sean transparentes, y que el objetivo prioritario en la agenda de salud de Euskadi sea precisamente, ¿no?, hablar, tratar y, bueno, pues luego desgranaremos, pero sobre todo ponerlo en primera línea, ¿no?, el tema del cáncer, ¿no?, como objetivo prioritario. Exactamente, nuestro objetivo es priorizar el cáncer como problema sociosanitario de primer orden, pero no a nivel solo de Euskadi o de España, es a nivel mundial, porque a lo largo de nuestra vida está claro, y todas las investigaciones nos llevan a decir, que 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres vamos a padecer cáncer a lo largo de nuestra vida, con lo cual es un problema de primer orden. Fíjate, otro de esos retos es, bueno, pues hablar y tratar el tema desde el origen, es decir, el tema de la prevención, Mila, porque los más jóvenes, ¿no?, que cada vez se inician más pronto al tema del tabaco, que cada vez, bueno, pues hablamos de gente, ¿no?, que padece algún tipo de cáncer cada vez más joven. Es decir, el tema de la prevención también como uno de los retos importantes, con información, con diferentes, vamos a decir, ¿no?, líneas de actuación para precisamente evitar, luego comentaremos, el llegar ya a, bueno, pues a padecer siempre que se pueda, pero la prevención es fundamental, ¿verdad, Mila? Sobre todo en gente joven que piensa que eso es de gente mayor, que no les va a pasar, que no pasa nada si fuman y demás, pero sí pasa, Mila, tenemos a personas enfermas de cáncer cada vez más jóvenes. Uno de los retos para nosotros es la prevención, pero desde la infancia, tienes toda la razón. Tanto el tabaco como la obesidad, como el alcohol, pues realmente perjudican y dañan mucho, muy directamente a nuestros jóvenes. Pensamos que el tabaco podría disminuir la ausencia de tabaco en nuestras vidas en torno a un 30% de los cánceres que existen. La obesidad perjudica e incrementa en un 20% y el alcohol en un 7%. Los hábitos saludables en los jóvenes es una asignatura que tenemos todos como obligación, tanto Osakidetza como socialmente. Mila, además de esa prevención, luego están también, bueno, pues el informar a la población de los diferentes programas de cribado, ¿no? Hace muy poquito hablábamos también con una compañera de la asociación del tema del cáncer colorectal, ¿no?, de esas pruebas, de cómo poder detectarlo, y hablamos además con una persona que bueno, pues me ha parecido, ¿no?, padecía ese tipo de cáncer, pero hay otros tipos, el cáncer de cervix para las mujeres, es decir, informar a la población de manera actualizada de los programas existentes, qué hacer, cómo hacerlo y la necesidad de hacernos esas pruebas, no dejarlo, ¿no?, decir, bueno, yo me siento bien, no me pasa nada, pero cuando igual quizá tenemos esa alerta, es entre comillas tarde. No, Mila, programas de cribado y programas que tenemos que aprovechar, pero ¿cuáles existen? Que a veces que no tenemos tampoco esos datos, ¿no? Mira, bueno, actualmente, por supuesto, el de mama, que el de mama todo el mundo estamos concienciados, sobre todo, como es un tema muy de mujeres, las mujeres para estas cosas estamos más metidas en ese papel y lo tenemos clarísimo. Pero tenemos también el cribado colorectal, o sea, somos un ejemplo de comunidad a nivel de España. Llegamos al 100% de la población diana, que la población diana es desde los 50 hasta los 69 años. Estamos consiguiendo a nivel nacional y aquí también que se amplíe a los 74 años. El porcentaje de participación es en torno en el País Vasco de un 73%, muy por encima de la participación en el resto de las comunidades. Eso es un mérito de la población, pero todavía falta ese 27%, que esa es nuestra lucha en este momento. Con respecto al de cervix también la población diana está al 100%,
que es de 25 a 65 años, y es esta convocatoria, en cuanto nos lo hacen, ir a acudir. O sea, se reduce acudiendo a estos cribados en un porcentaje altísimo del riesgo de cáncer, porque no es lo mismo encontrar un cáncer en unos momentos iniciales que estar cuando ya llega a unos estadios mucho más altos. Y ahora tenemos actualmente pruebas piloto tanto en pulmón como probablemente en próstata en poco tiempo. Y con respecto al gástrico, espero que haya pruebas piloto en el año que viene o en el próximo. O sea que ahí estamos. Mila, y una vez que, bueno, pues se da esa noticia, ¿no? Que vosotros en la asociación, Mila, estaréis acostumbrados, ¿no? Cuando gente acude, ¿no? Los propios pacientes o los familiares, porque el propio paciente o la paciente pues no quiere acudir, no tiene fuerzas, cuando le dicen, bueno, esa palabra, ¿no? Que a veces que decimos que cuesta, ¿no? Verbalizar, ¿no? Bueno, tienes cáncer, hay muchos tipos de cánceres, pero Mila, ese momento, ese mazazo, esa comunicación, ¿no? Que se hace, claro, cada persona lo recibe de una manera, depende también del tipo, depende del momento, depende de la persona. También es importante tener una atención bueno, psicológica especializada para poder tratar y ayudar, ¿no? A orientar no solamente al paciente, sino a sus familiares. Porque hay gente, me imagino, Mila, que veis, ¿no? Todos los días en la asociación, bueno, que les dan esa noticia y se derrumban. Que no saben qué hacer, ¿no? Que dicen, voy a fallar, y no tiene por qué, o sea, que hay gente que sobrevive, afortunadamente, la tasa es muy alta a algún tipo de cáncer, pero en ese momento primero, Mila, ¿cómo se sobrelleva? Eso también se tiene que actuar de esa manera, ¿no? Atendiendo a las personas y a sus familiares, ¿no? Cuando reciben la noticia. Así es. Mira, el año pasado en la comunidad autónoma recibimos 14.537 nuevos diagnósticos, de los cuales, que no nos podemos olvidar, 2.556 fueron a personas que viven sola. Eso es muy importante. Entonces consideramos que tiene que haber una atención integral del cáncer, tanto no solo de la enfermedad como sí, y en términos médicos, sino también de forma psicológica, de una atención social y estar ahí. Nosotros desde la asociación pues atendemos a muchísimas personas en esas situaciones iniciales, pero creemos que el sistema sanitario público tendría, a través de la mano con los médicos de familia, tendrían que atender a estas personas en una primera intervención, y después, por supuesto, que tendría que haber en el sistema sanitario psicólogos y trabajadores sociales que pudieran dirigir a estas personas, encaminarlas en un inicio. Fíjate, en esto que comentas se relaciona con ello, con el tema de esas personas, ¿no? Bueno, pues que viven solas, ¿no? Va también un poquito unido otro de los retos que planteáis también a los diferentes grupos políticos, que es que las personas más vulnerables, ¿no? Pues por el tema social, en esa soledad, o por el tema económico, que conste también el historial, ¿no? Para poder recibir una ayuda integral y una ayuda que les llegue, ¿no, Mila? Así es, o sea, para que conste en el historial y para que desde el propio sistema público puedan dirigirlos, si no tienen psicólogos suficientes, que nos los dirijan a nosotros, que nosotros les vamos a cuidar, y que los dirijan al sistema social que hay público para que puedan recibir las ayudas que necesiten. Eso es muy importante. Y luego también, dentro de esa ayuda integral, pues tenemos en cuenta a todas estas personas, porque un porcentaje altísimo están en edad laboral, y esa reincorporación al sistema de trabajo habitual suyo, pues primero es muy dura, y luego hay un porcentaje elevado pues que no están en condiciones de poder continuar desarrollando su trabajo. Y que se reconozca, ¿no? Algún tipo, un reconocimiento formal de algún tipo de discapacidad, ¿no? Que ahora mismo eso no se contempla, ¿no, Mila? Exactamente, no todo el mundo va a tener ese 33% de discapacidad, pero sí van a tener unas secuelas que se tienen que tener en cuenta a la reincorporación de su trabajo. Ellos, y luego, por otro lado, los familiares. También habrá que tener en cuenta esos familiares que tienen a veces que dejar su trabajo para poder cuidar a sus enfermos.
Mila, hay algo que siempre nos cuesta hablar, pero bueno, hay que hacerlo, hay que ponerlo también en la agenda y en los compromisos que tienen que hacer los diferentes partidos políticos, tanto los que vayan a gobernar después del 21 de abril como también en la oposición. Esto tiene que ser un compromiso de país. Es el tema, bueno, pues de esos cuidados al final, ¿no? de la vida, de la persona, esos cuidados paliativos. Pedís actualizar el plan de cuidados paliativos de Euskadi e informar también a la población de qué existen, cómo son, cómo funcionan. Ojalá nadie tenga que vamos a decir, ¿no? que necesitarlo, porque, como decimos, es muy duro hablar de esto, pero tiene que estar ahí, ¿no? Mila, hay que contemplarlo. Efectivamente, es una realidad. Nosotros, según la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, necesitamos, según normativa europea, 2 personas, digamos, por cada 100.000 habitantes, y estamos en este momento en 1,15. Quiero decir que es un tema que se tiene como de lado un poquitito, pero hay que tenerlo en cuenta porque es una realidad. Ya sabemos que nadie queremos hablar de este tema, es un tema que siempre ha sido un tema tabú, pero tiene que estar en nuestro diálogo y es muy importante, importantísimo. Tenemos que cuidar a los enfermos en estado final de vida y a sus familiares. Mila, vais a estar vigilantes tanto con los que, bueno, pues a partir del 21, el 22 de abril, ¿no? Pues se hagan cargo, en este caso, ¿no? Bueno, pues en el Parlamento Vasco, ¿no? Que ganen las elecciones, como también la oposición. Es decir, este compromiso tiene que ser general y vas a estar, bueno, pues siguiendo muy de cerca que se cumplan estos retos y estos compromisos, ¿verdad, Mila? Así es, pero es que es un compromiso social, o sea, nosotros estamos elevando la voz del paciente y de sus familias, pero es un compromiso que tenemos que tener social, por lo que te he dicho, es un compromiso de toda nuestra sociedad porque es un problema de primer orden, ¿no? Y queremos mantenerlo. Este es el inicio del diálogo. Este diálogo va a tener que continuar y nosotros estamos encargados encantados de colaborar con quien sea para elevar la voz del paciente y su familia. Pues Mila, seguiremos hablando. Gracias, que recasco, por hacernos un huequito, por estar este rato informando a toda la gente que nos sigue aquí en Tele7 Radio 7, bueno, de esos retos que planteáis y que han recogido los partidos políticos. Esperemos y ojalá y deseemos que se cumplan y estaremos, como decimos, muy vigilantes, muy pendientes de ello. Mila, es que recasco, gracias. Muchísimas gracias, Suey. Un besito, es que recasco, agur. Continuamos con más temas, volvemos al tema puro y duro, ¿no? Lo que es la campaña electoral, diferentes actos, encuentros políticos que han tenido lugar en diferentes puntos, volviendo también al Partido Socialista de Euskadi, en este caso su candidata por Álava, Aroa Gilete, bueno, pues ha hablado de algo que comenta, además se preocupa mucho a los alaveses y alavesas. Bueno, un acto que tuvo lugar en Laudio, en Llodio, hablaba y habla y se refiere a las políticas de regeneración urbana de los diferentes barrios, como decimos en concreto, ¿no? de Álava, y en este caso en este mitin en Laudio, en Llodio, y de las propuestas también de algo que me preocupa mucho, que duda cabe, a los jóvenes y ya no tan jóvenes, que es el tema de la vivienda. Hace tiempo que en Euskadi se descartó la posibilidad de mayorías absolutas y toda la opción de gobierno que salga a partir del 21 de abril de las urnas va a tener que ser fruto de los acuerdos. Y el Partido Socialista tiene la llave para decidir que las políticas de ese Gobierno sean en clave social, en clave progresista, en clave transformadora, que se centren en resolver los problemas de la gente y no en cuestiones identitarias. A la ciudadanía le preocupa su entorno cercano, su pueblo, su ciudad. Y en esta comarca lo vemos. Araialdea está recibiendo 3,5 millones a través de una consejería socialista para la regeneración urbana de sus barrios. Y además hemos invertido 6,13 millones de euros para actuar sobre 96 hogares en Goikolarra y en Amurrio y 6,63 millones para 126 viviendas en Orduña. A la ciudadanía le preocupa la vivienda, más aún en el caso de la emancipación de los jóvenes. Los socialistas vascos hemos reconocido el derecho subjetivo a la vivienda y somos la única comunidad junto a Navarra en hacerlo.
los socialistas vamos a ampliar al 50% las viviendas públicas destinadas a los jóvenes. Los socialistas hemos implementado ayudas de 300 euros a través del programa Gaztelagun para que ellos tengan más fácil poder emanciparse. Y aquí, en Álava, más de 2.000 jóvenes lo han podido hacer. En Llodio, los socialistas hemos firmado un convenio entre el Departamento de Vivienda y el Ayuntamiento para la construcción de 80 viviendas de protección oficial en alquiler. Y gracias a los socialistas se están construyendo otras 102 viviendas en Amurrio, con una inversión en torno a 15 millones de euros. Por eso, gracias a las políticas socialistas, 1 de cada 3 viviendas de protección oficial que se construyen en España se hacen aquí, en Euskadi. Bueno, y esta misma mañana la consejera de Desarrollo Económico, hablando de tecnología, de sostenibilidad, Arantxa Tapia, pues estaba presente en el Mobility Expo, muestra que bueno, pues desde esta mañana en Ficoba el futuro de la industria de la movilidad sostenible. Como decimos, comienza una nueva edición que bueno, pues tiene también como telón de fondo el tema de la Ley de Transición Energética y Cambio Climático, hablando de proyectos en Euskadi y de la importancia también de hablar de estos temas. La propia consejera estuvo recorriendo la feria, como decimos, hablando de movilidad, de sostenibilidad y bueno, pues dejando patente también la apuesta del Gobierno vasco aquí en Euskadi, pues de hablar de estos temas tan importantes. Si analizamos un poco lo que es la transición ligada con todo lo que es el cambio climático y la transición energética, bueno, acabamos de aprobar en Parlamento Vasco lo que es la Ley de Transición Energética y Cambio Climático, donde uno de los aspectos relevantes por su gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero es el sector de la movilidad. El sector de la movilidad no solamente en el vehículo privado, sino desde un punto de vista mucho más integral. Y estábamos viendo que efectivamente hablamos de electrificación, sí, pero hablamos también del hidrógeno como un elemento relevante que va a tener su papel también en el transporte, no solamente individual, sino en transporte más pesado. Hablábamos también de otro tipo de combustibles que no sean fósiles, combustibles sintéticos o biocombustibles que también van a tener su papel, y todo lo que va a ser relacionado con lo que denominamos esa neutralidad tecnológica va a tener que tener su importancia, y nuestra industria está preparada para ello, para poder asumir todo ese aspecto. Generar energía renovable, sí, cómo aplicarla para que después todo el sector de la automoción esté absolutamente descarbonizado, y lo comentábamos mientras estábamos en los previos de esta presentación. No es solamente que el vehículo sea eléctrico porque tiene baterías eléctricas, sino porque necesita que todo el proceso productivo esté descarbonizado, y es un aspecto que nuestra industria está trabajando en estos momentos. Y eso pasa también por una economía circular mucho más limpia, que trabajemos todos esos materiales reciclados como materiales secundarios, que volvamos a introducirlos en los procesos productivos. Todo eso va a estar también en el sector de la automoción. Si tenemos en cuenta que en estos momentos ese es el ámbito en el que tenemos que trabajar más, bueno, de la mano de Móvil, desde luego, se pone en marcha esta feria, donde empiezan a aparecer todas esas oportunidades del sector industrial asociado a la automoción, pero tenemos otras iniciativas, y solamente por repasar algunas de ellas, el Bascecam, esa infraestructura que va a ser nuestro territorio en su conjunto para probar, testar la autonomía, o el vehículo autónomo, el vehículo conectado, el vehículo compartido. ¿Cómo lo vamos a hacer? Trabajando industria, trabajando I+D+I, bueno, una infraestructura, una forma de hacer que nos va a ubicar en el mundo. Hablamos de baterías de última generación del proyecto Basquevolt, que también va a ser, bueno, no ahora, pero sí en el futuro, una alternativa muy importante para que las baterías sean menores, tengan mayor capacidad y además las podamos recargar de una
manera muy rápida. Si hablamos de empresas concretas, bueno, evidentemente recientemente hemos puesto en marcha, hemos visto que Mercedes va a hacer una inversión muy importante en su vehículo eléctrico, pero no me quiero olvidar de dos empresas ubicadas en el territorio como son CAF o son Irizar, también con apuestas relevantes. CAF por todo el tema de señalización, Irizar por ese autobús eléctrico o incluso un transporte eléctrico que sea a vehículos de una mayor dimensión. Yo creo que en estos momentos estamos viendo ya casos concretos, nos lo decía Anne también, y lo vamos a ir viendo a lo largo de la feria. Sí. Bueno, y tenemos, a bote pronto, dentro de muy poquito, del viernes y sábado, una cita, porque se organiza la 11ª edición, lo voy a decir bien, de la Olimpiada Filosófica del Estado. Y dirán, bueno, ¿y en qué consiste esto? Pues no, se lo vamos a explicar en estos segunditos, en un instante. Pero primero presentamos, por supuesto, a nuestros invitados. Ellos nos van a contar todos los detalles de esta Olimpiada Filosófica, donde va a haber, bueno, pues diferentes ponentes, donde va a haber mucha participación, y nos lo va a explicar Garasi Pascual. Ella es profesora del Instituto de Minas de Baracaldo y una de las organizadoras de este evento a nivel de Euskadi, bueno, porque esto es una Olimpiada, como decimos, a nivel estatal. Garasi, buenas tardes. Buenas tardes. Arratsaldeon, bienvenida. Es que ricasco. Bueno, y uno de nuestros magos favoritos, Asier Martínez Seoane, que además de mago, bueno, pues también, Asier, te gusta esto de filosofar, ¿no? Buenas tardes. Totalmente, buenas tardes. Es que ricasco. Contame un poquito, ¿qué es esto de las Olimpiadas de Filosofía y qué tiene que ver con la magia? ¿Cómo surge un poquito este evento? Bueno, el evento ya, como has dicho, está en su 10ª edición. Es un evento que se organiza a nivel estatal y bueno, este año nos ha tocado organizar la final en Bilbao y bueno, también por eso invitamos a Asier para que bueno, dinamice un poco la sesión del sábado a la tarde y para que sea más entretenida para el alumnado y así también, entonces pues por eso contamos con él. El origen también es, bueno, pues implicar a profesores, alumnos, en este caso, Garasi, cuando hablamos de a nivel estatal, vienen también, ¿no? Me imagino, de otros lugares, de otros institutos y demás. Sí, eso es. Bueno, surge, la idea es un poco que el alumnado que está en la ESO y en bachillerato se interese por la filosofía. Entonces, la Olimpiada nace de una colaboración entre profesores de secundaria y de la universidad, pues para intentar dinamizar toda la idea del pensamiento crítico, la reflexión filosófica y, bueno, bien, hay dos fases, lo que es la de comunidades autónomas y entonces los chavales que ganan en la fase autonómica luego vienen a la final estatal, que es la que vamos a coger. Entonces va a haber gente de todas las comunidades autónomas, incluidas Ceuta y Melilla. Y además con una temática que, claro, la pregunta tiene su miga, y en torno a esta pregunta se va a filosofar. ¿Qué es el ocio? Ese es el tema, sí, y esa es también la pregunta que luego le hemos lanzado a Asier para que haga su movida. Que se haga la magia, ¿no? Sí. Pero claro, es que es el ocio. Buah, yo, fíjate, lo estoy pensando desde hace un rato y digo, bueno, ¿cómo definimos que en torno a eso será el debate, ¿no? Habrá que filosofar. Claro, esa es un poco la idea. Bueno, hay 4 categorías en la Olimpiada, que son disertación, dilema moral, vídeo y foto. Y entonces, bueno, las pruebas escritas les damos un texto y tienen que escribir sobre ello, relacionado con el ocio. Claro, el tema es muy amplio, no vamos a desvelar cuáles son las pruebas. Y luego, foto y vídeo ya lo traen hecho desde casa, digamos, y es lo mismo, pues una fotografía acompañada de una pregunta filosófica en torno al tema y el vídeo lo mismo, una reflexión audiovisual en torno al tema también. Y claro, es muy amplio, entonces, bueno, pues también esa es parte de la gracia y también un poco la caña que le hemos tirado a Asier. Oye, Asier, recogiendo esa caña que te han lanzado, porque claro, tú mago, pero también apasionado de la filosofía, lo hemos comentado en algunas ocasiones. Ahí, ¿no? Comienza también, me imagino, esta relación con las Olimpiadas de Filosofía. ¿Cómo fue? ¿Qué te parece? ¿Cómo va a ser? ¿Qué podemos contar, ¿no? De tu intervención en estas Olimpiadas? Claro, ¿Tú vas a disertar también o vamos a...? No, No. Vale, porque vamos, sería un marrón importante. Los alumnos van a tener que hablar de qué es el ocio. ¿Cómo va a ser tu participación? Pues la magia se relaciona por el secreto, ¿no? Lo primero que nos viene a la cabeza suele ser eso. Entonces de la magia no puede
hablar, pero sí puedo hablar de la filosofía, que el tema es el ocio, como bien has dicho. Entonces, bueno, desvelando un poco las pequeñas pinceladas de los que van a ser protagonistas, las estudiantes y los estudiantes de filosofía y también el profesorado, pues bueno, va a ser qué no es el ocio, ¿no? Porque muchas veces tenemos ideas preconcebidas de lo que es el ocio y quizá la filosofía se caracteriza por problematizar a través de las preguntas. Entonces voy a intentar cuestionar si realmente cuando decimos que vamos a descansar, que vamos a quedar pasivos en el sofá, si realmente esa pasividad, esa inacción lo es o hasta qué punto, y si no encendemos la tele, Usamos si no... con el móvil, ¿no? Exacto, y también sobre todo si, por ejemplo, cuando vamos al gimnasio, ¿no? ¿Para qué vamos al gimnasio? ¿Para ser luego más productivos en nuestra tarea, en el trabajo o lo que tengamos que hacer? ¿O realmente vamos para, a través del cuerpo, ejercitarlo y sentirnos mejor? Entonces, un poco abrir una brecha a través de las preguntas y cuestionarnos eso que hacemos, si realmente lo hacemos creyendo que es ocio o si lo hacemos para otra cosa, que sería el negocio, ¿no? Que es lo que se contrapone. ¿Cómo os conocéis, Asier? Porque, bueno, hablando de filosofía, me imagino que surge también, ¿no? esta colaboración. Sí, bueno, a mí me invitaron hace un año a hablar sobre transhumanismo, también en La Perrera de Bilbao, que es donde se va a celebrar justamente la charla. Y bueno, me contactó una profesora que estuvo viendo ahí, que se llama Nayara, que desde aquí le mandamos un saludo, y es otra de las organizadoras también. Entonces, bueno, les gustó un poco la dinámica, esa mezcla, ¿no? Ese enlace entre la magia y la filosofía. Entonces, bueno, nace un poco de hacer algo ameno y también, sobre todo, de limpiar esa imagen que tiene la filosofía de algo teórico, algo estático y convertirlo en algo dinámico como lo puede ser la magia. Y algo que además nos es fundamental en la vida, ¿no? Quitar esa imagen, ¿no? Me imagino, Garasí, de... Bueno, la filosofía, tengo que estudiar filosofía tanto en el INSTI como en la universidad, ¿no? Sí, se animan. Pero decir, bueno, pues esto no sé dónde me va a llevar, para qué sirve esto, sino darle el valor que tiene, ¿no? Ahora sí. Es que ese es precisamente el objetivo de la Olimpiada Filosófica, al final tratar de llevar a la calle y la filosofía y no solo entender la filosofía como algo académico, como algo de dinosaurios y demás. Entonces sí, también las actividades que solemos proponer desde la Asociación de Filosofía Ágora, que es un poco los que organizamos la Olimpiada Filosófica en Euskadi, tienen con las actividades que hacemos, uno de los objetivos es eso, el intentar llevar la filosofía a la calle, pues a través no solo de la Olimpiada Filosófica, sino también pues de talleres que podemos hacer con niños, niñas más pequeños, o los cafés filosóficos que organizamos cada mes, bueno, en Bilbao, en Vira, en un bar, y son eso, pues la idea que la filosofía, como ha dicho Asier, no es algo estático que solo se mueve en la universidad, sino que el pensamiento crítico, las preguntas, las dudas y demás sobre cualquier tema, pues son algo que nos surgen a todos en el día a día. Y fíjate, en esa pasión, ¿no? Por la filosofía, además de por la magia, te sigues formando, ¿no, Asier? Totalmente. Filósofo. Sí, estoy en tercero de carrera, así que nada, estoy disfrutando de todo lo que puedo llegar a aprender y luego pues acercarme a otros rincones como lo pueden ser el café filosófico o estos encuentros que se hacen, sobre todo también esa relación, ¿no? Entre el alumno y el profesorado, que se iguale la balanza y que por unos momentos todos podamos disfrutar de lo que dicen tanto los estudiantes como los profesores. Ya sé que nos has dicho que no puedes desvelar, ¿no? Cómo va a ser el tema de la magia, pero ¿se van a sorprender la gente que acude a La Perrera a verte? Yo eso espero. Yo la vinculación que veo entre la filosofía y la magia es el asombro. Entonces, en la filosofía nos hacemos preguntas y el asombro nace de esa pregunta, ¿no? Y en la magia también nos preguntamos, solo que en la filosofía nos preguntamos por el porqué de las cosas y en la magia por el cómo lo ha hecho, ¿no? Entonces en la magia estaría el cómo, en la filosofía el porqué, pero ambas tienen ese puente invisible que las conecta, que sería el asombro. Bueno, el programa, porque además de Asier, pues está en La Perrera, luego también está Bilbo Rock, otro escenario, ¿no? Ahora sí. Sí, bueno, empezamos el viernes con la Olimpiada. El viernes al mediodía, a la tarde, mediodía-tarde, haremos las pruebas escritas en la Universidad de Deusto. Luego, nada, vamos a llevar a todos los participantes al Guggenheim, algo típico, y luego ya la final, el evento más importante, donde cada finalista defenderá su trabajo y decidiremos quiénes son los ganadores, será el sábado a la mañana en Bilbo Rock.
y luego ya, una vez acabado con todo ese evento, bueno, pues será la fiesta filosófica de la tarde, que es en la que participará Asier, que eso, pues ya será un ambiente más distendido y bueno, pues la idea es eso, como ha dicho él, pues la capacidad de asombrar no solo a los participantes, sino también a todos los profesores que vengan, que son los que están igual un poco más desfasados que incluso todo el alumnado. Que será el encuentro con Asier el sábado en la Perrera a partir de las 6 de la tarde, ¿no? Eso. Así es, sí. Ajá. Para, vamos a decir, valorar, ¿no? Esas pruebas, ¿no? Del alumnado que participa en estas Olimpiadas. Hay un jurado, ¿verdad, Garasi? Hay un jurado, sí, eso es. Tendremos bueno, a Concha Roldán, que es la presidenta de la Red Española de Filosofía, Agustín Arrieta, que es profesor de la Universidad del País Vasco, y a Cristina de la Cruz, que es profesora de la Universidad de Deusto, y luego bueno, también nos acompañarán Maitane Nerekan, que es la presidenta de la Asociación de Filosofía Agora. Luego también contando, Garasi, Asier, que esto es importante, con apoyo institucional, ¿no? Para organizar, ¿no? Un evento de este calibre, porque, bueno, recordemos, ¿no? Que además de lo que son las pruebas del espectáculo el sábado de Asier, ¿no? En la Perrera, bueno, pues hay también ese recorrido, les vais a llevar, ¿no? Alumnos que vienen de diferentes rincones del Estado, bueno, pues a ver el Guggenheim, luego habrá también el sábado una cena, es decir, todo esto conlleva estar 2 días, viernes y sábado, bueno, pues, entre comillas, aguantando los chavales y chavalas, en buen sentido, ¿eh? Es importante el apoyo institucional, ¿no, Garasi? Sí, desde luego, sin el apoyo institucional pues sería imposible hacer un evento de estas características. Al final vamos a acoger a 140 personas de todo el Estado, viernes, sábado, alojamiento, nada, como unas colonias, como un viaje de estudios, entonces eso sería imposible sin el apoyo que hemos recibido por parte de las instituciones, el Gobierno Vasco, el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, Juventud del Ayuntamiento de Bilbao, la Fundación BBK, por tanto, pues desde aquí darles las gracias también. ¿Cuáles son los rivales más potentes? Porque yo apuesto y abogo porque las Olimpiadas, porque habrá un ganador, ¿no? Unos ganadores, un equipo, ¿no? Que se lleve, ¿no? El premio, en este caso, 11ª edición de las Olimpiadas Filosóficas. Yo apuesto por nuestro equipo, el equipo, ¿no? Equipo Euskadi, ¿no? El equipo Euskadi. El equipo Euskadi. Pero ¿quién nos puede poner un poco las cosas difíciles? ¿Quiénes vienen así pisando fuerte, Garasi? Bueno, pues no sé, yo no puedo ser neutral, siempre con equipo Euskadi, pero como somos los anfitriones parece que tenemos que ser neutrales. No lo sé, la verdad, es que todos... ¿Que vienen de Madrid? ¿De qué ringo? ¿De qué zonas un poquito, Garasi? Todas, absolutamente todas las comunidades autónomas mandan delegación, o sea que 19 equipos, digamos. Wow. Para que vean que la competición está ahí, ¿eh? Juego limpio, eso sí, pero a darlo todo y con esa concentración que tendrá el equipo y ojalá podamos dar esa buena noticia hoy que nos hemos llevado las Olimpiadas. Así era, ir nervios, porque claro, ya tienes mucha experiencia, ¿no? Como mago, con tus espectáculos, lo hemos comentado aquí, pero en este caso, ¿no? En este encuentro donde la filosofía es tu pasión, ¿no? Dicho también así, ¿no? Como la magia, yo no sé cómo estás viviendo estos días antes de ese evento del sábado. Sí, bueno, los días antes de un evento siempre hay ese nerviosismo, pero bueno, creo que es porque nos importa lo que estamos haciendo, a las organizadoras les importa muchísimo, llevan un año organizando esto y es mucho tiempo, entonces a falta de 2 o 3 días, pues puedes imaginar, ¿no? El espectáculo, ¿cuánto tiempo vas a estar? 1 horita. 1 horita. Sí, vamos a estar ahí 1 hora. La cosa es hacer preguntas, ¿no? Y que las personas que están ahí pues puedan dudar de mí y dudar también de sus pensamientos. Entonces, bueno, yo ahí simplemente voy a cuestionarme a mí mismo y a ellos voy a intentarlo por lo menos, esa es la intención. Y luego, bueno, si salen con dudas, pues yo habré hecho bien esos 45 minutos, esa hora, pues habrá sido fructífera. No voy a decir productiva porque eso estaría en el negocio y vamos a hablar del ocio. Vale. O sea, que van a salir con el come-come, ¿no? De decir, mira, ahora estoy así dándole vueltas, que eso es lo bueno, ¿eh? Plantearse cosas para que así, oye, pues luego cada uno vaya a su comunidad autónoma y siga hablando de este gran evento que se celebra aquí en Euskadi. Me imagino que el año que viene Garasi Asier será en otro lugar, ¿no? Sí, eso es, vamos rotando, sí. Bueno, pues a ver si tenemos suerte, el equipo Euskadi gana y Asier, lo he dicho, bueno, Asier, Garasi, para acudir como público, me imagino, bueno, toda la información, redes sociales, página web, tiene que haber una cierta inscripción para controlar el aforo, ¿no?
Sí, bueno, no está, digamos, abierto al público porque simplemente ya llenamos tanto la Perrera como Bilbo Rock con los propios participantes. Entonces, bueno, lamentablemente se nos ha quedado un poco pequeño para acoger a más gente, pero bueno, nos pueden seguir por redes sociales. La página web, pues así ponéis en Google Olimpiada Filosófica España, Olimpiada Filosófica Euskadi, está toda la información. Oye, pues para el próximo, bueno, ya toca el año que viene en otro lugar, pero vamos a lanzar la propuesta a las instituciones de hacerlo en el BEC, por ejemplo, ¿no? Para que entremos todos. Sí. Que aún así se quedaría pequeño seguramente, pero bueno, lanzamos la propuesta. Gracias, Sier, eskerrik asko, gracias por organizar cosas tan chulas, tan diferentes, por hablar de esta propuesta, hablar de filosofía, que es importante, Garasi. Un saludo a tus alumnos y alumnas, por cierto, que espero que te estén viendo. Y a Sier, seguiremos hablando de filosofía y de magia, ¿te parece? Así es, eskerrik asko. Eskerrik asko los dos, gracias. Eskerrik asko. Bueno, y sí, por arte de magia seguimos avanzando esta tarde de miércoles porque, bueno, pues continuamos, y es que, claro, seguimos contándonos muchas cosas y hablando de esta campaña electoral. En este caso, también esta misma mañana, ha sido hoy por la mañana, en la sede de Euskaltel, en el Parque Tecnológico de Zamudio, el diputado Euskal Herria Bildu, Óscar Matute, ha tenido un encuentro con los medios de comunicación hablando precisamente, bueno, pues de todo un poco, Mejor lo escuchamos. Nos encontramos hoy aquí enfrente de la sede de la empresa Euskaltel. Aunque a estas alturas es difícil llamar empresa Euskaltel porque básicamente es la marca comercial perteneciente a un gigante de las telecomunicaciones. Euskaltel ha perdido su identidad como empresa independiente y no es más que una filial. Lo que una vez fue una empresa puntera y líder en el ámbito de las telecomunicaciones en el País Vasco, generada con dinero e impulso público, es a día de hoy una marca comercial de un gigante de las telecomunicaciones. Y ese es un ejemplo paradigmático de lo que ha sido la ausencia de política industrial, de visión estratégica y de capacidad de liderazgo del actual gobierno vasco. En los años 90 esta empresa surge con dinero y una cierta funcionalidad pública, con la intención de que estuviera posicionada en el entonces emergente sector de las telecomunicaciones. Pero con el paso del tiempo entró en una evolución o involución fruto de la pasividad del gobierno vasco, que ha terminado por llevar a su desaparición como empresa independiente. Es un ejemplo claro de la falta de capacidad, de voluntad y de visión de la política económica del gobierno vasco. Pero en este proceso sí que constatamos algunas cuestiones. Por un lado, la voluntad del equipo directivo de Euskaltel por buscar la privatización absoluta y a toda costa, persiguiendo únicamente el ánimo de lucro. En segundo lugar, la pasividad, cuando no complicidad y acompañamiento directo del gobierno vasco en todo este proceso. Y en tercer lugar, la denuncia permanente de Euskal Herria Bildu de todos y cada uno de los pasos que se estaban llevando a cabo en la dirección que finalmente y desgraciadamente se produjo, la de la desaparición de Euskaltel como empresa independiente. Denunciamos en su día la privatización de la fibra óptica, que era uno de los grandes activos estratégicos de Euskaltel, allá por el 2012. Denunciamos también la entrada en ese mismo año de fondos especulativos en el Consejo. Denunciamos la salida a bolsa en el 2015 y denunciamos la entrada del fondo de inversión Zegona en una operación para vender la empresa ya en estos momentos a otra gran empresa de las telecomunicaciones. Todas estas etapas que he señalado, la del 2012, la del 15 y posteriores, fueron acompañadas por la pasividad y colaboración del gobierno vasco y a la vez por la denuncia de Euskal Herria Bildu. En otras situaciones similares de otras empresas estratégicas hemos visto cómo gobiernos de nuestro entorno toman medidas y responden, se activan, vetan esas operaciones o entran en el capital de las empresas para evitar la pérdida de control y garantizar su arraigo en el territorio. Aquí, por contra, hemos asistido a un gobierno vasco cómplice de este proceso tan doloroso de una empresa tan importante y tan referencial en nuestro país. Desgraciadamente, no es la única empresa que ha vivido este proceso de deslocalización, o bien de la actividad productiva o bien de los centros de decisión. Tenemos otros casos evidentes como el de Gamesa o el de Ibermática. Y también hay muchas empresas pequeñas y medianas, sobre todo medianas empresas, que después de posicionarse con solidez como líderes o como empresas punteras dentro de sus sectores, ven cómo no hay relevo, no hay capacidad para mantener esas empresas arraigadas en el país y vienen siendo compradas por fondos o por otro tipo de empresas extranjeras. Ante ello es fundamental volver a reivindicar, como hacíamos el lunes, una política industrial activa y Euskal Herria Bildu, ante cada caso concreto, como en el caso de Euskaltel, denunciará y seguirá haciéndolo
los intentos para deslocalizar todo este tipo de empresas. Y ante la falta de liderazgo y de visión estratégica en la política económica e industrial, Euskal Herria Bildu ha respondido siempre con diferentes acciones y propuestas a lo largo de estos últimos tiempos. Y en este contexto electoral queremos recordar cuáles son nuestras propuestas y nuestras alternativas en este ámbito para evitar la pérdida de empresas emblemáticas y estratégicas. Ya en su momento impulsamos una ley contra la deslocalización para obligar a las empresas que se deslocalizaran a devolver todas las subvenciones que hubieran podido recibir. También creemos que es importante consolidar un ecosistema industrial fuerte, que permita que las empresas encuentren razones y motivaciones para quedarse en el arraigo, para quedarse en su tierra, porque creemos que así son partícipes también de un ecosistema que enriquece a todos y a todas, a la propia empresa y a las empresas que circunvalen ese ecosistema industrial, con una clara apuesta por el I+D, alcanzando un 3% del PIB, con una planificación estratégica, con una planificación formativa y fortaleciendo, sobre todo, la red vasca de ciencia y tecnología. Eso sí genera un ecosistema que permite y mantiene el arraigo de nuestras empresas en nuestro territorio. Pero hoy queríamos subrayar también la importancia de que se tomen medidas en el ámbito financiero, medidas de participación pública o semipública en el capital de empresas estratégicas. Tenemos en vigor el Fondo Fincatus, con el cual el Gobierno vasco, teóricamente, y digo solo teóricamente, debe afrontar esa tarea. Sin embargo, la realidad nos demuestra que Fincatus tiene una escasa dotación financiera y que solo ha intervenido en 3 casos, en el caso de Kaiku y en el de CAF, y no lo ha hecho tanto para mantener el arraigo como para cubrir el hueco dejado por las desinversiones que Kutxabank dejaba a su paso. Por tanto, no es ese el instrumento que necesitamos. Necesitamos un fondo que tenga capacidad y músculo financiero, que tenga visión y planificación estratégica para realizar las inversiones adecuadas, y eso es lo que venimos solicitando desde el 2012. También queremos avanzar hacia la conversión del Instituto Banco de Finanzas en un banco público vasco, que permita tener más capacidad financiera tanto para las empresas como para las instituciones. Queremos reabrir también el debate sobre Kutxabank, sobre su aportación a la economía y a la industria vasca, sobre su capacidad de inversión en este país y también, y fundamentalmente, sobre su control público. Y queremos también movilizar el capital privado, generando medidas de estímulo para que inversores privados también, por ejemplo, las entidades de previsión social voluntaria se puedan enfocar hacia la inversión productiva en el tejido industrial del país. Por tanto, volvemos a reivindicar, y finalizo, una política industrial activa. Y en este caso subrayamos la importancia de contar con instrumentos financieros que permitan la inversión pública, la inversión del país en las empresas industriales estratégicas. Bueno, pues seguimos con más asuntos. Dejamos un momentito aparcada la campaña electoral, aunque no del todo, porque precisamente también en ese, vamos a decir, encuentro que tuvo lugar el lunes, diferentes asociaciones, entidades, como el otro día hablábamos con Charo de Save the Children, UNICEF, País Vasco, no podía faltar en ese encuentro con los representantes de los diferentes grupos políticos que aceptaron esa invitación para hablar de infancia y juventud. Pero más a más también tenemos, hablando de UNICEF, bueno, pues unas jornadas que van a tener presente a UNICEF como a otros agentes implicados en el cuidado de la infancia y la juventud, unas jornadas que van a tener lugar este viernes en el CIS, en el Parque de los Hermanos, en Baracaldo. Para contarnos todo esto tenemos a Elsa Fuente, ella es coordinadora de UNICEF País Vasco. Elsa, buenas tardes, Arratsaldeon. Eso, Arratsaldeon. Bueno, Elsa, siguiendo un poquito, ¿no?, a colación, escuchamos a los diferentes representantes, grupos políticos, están en plena campaña electoral y, bueno, hablando de infancia y juventud, fue esa propuesta, lanzar el guante, y lo recogieron los partidos políticos, la mayoría, ¿no?, con representación en el Parlamento Vasco, en un encuentro que tuvo lugar el lunes a la mañana. Hablamos el otro día con Charo de Save the Children, UNICEF no podía faltar, ¿verdad?, además de otras asociaciones, Elsa, para hablar de infancia y juventud y lanzar esos retos, esos compromisos que tienen que cumplir, ¿no?, los diferentes grupos parlamentarios, hablando de infancia y juventud y de su protección, ¿no, Elsa? Sí, bueno, efectivamente fue una jornada, quisimos traer, ¿no?, a este momento electoral, a esta campaña, también las voces, ¿no?, y los retos que están presentes en infancia y adolescencia, ¿no?, como sujetos de pleno derecho, que lo son. Hicimos este encuentro junto con Asiali Sarea, EAPN Euskadi, Arresia Capurtus, Save the Children y UNICEF, pero como digo, trayendo esas voces a través de un vídeo que grabamos también con el grupo asesor de UNICEF, con niños y niñas que lanzaron unas preguntas a los representantes políticos y sobre todo centrado, yo creo que desde esa perspectiva de derechos,
la necesidad de esa inversión en infancia y también desde un punto de vista de la equidad, ¿no? De esos niños y niñas en situación más vulnerable, que es uno de los temas que se van a abordar, como bien has dicho, en esta jornada de este viernes en Baracaldo, pero que nosotros planteamos una serie de medidas, unas propuestas, pero que realmente no es solo algo que se esté demandando desde las entidades que estamos, cuya misión es la de garantizar los derechos de la infancia, sino que realmente el 15 de febrero se aprobó y con un consenso muy amplio de los diferentes partidos políticos, de los diferentes grupos parlamentarios, una ley de infancia y adolescencia vasca donde realmente se recogen toda una serie de principios, todo un articulado muy amplio que va desde esa prevención, esa protección, esa promoción de derechos de infancia y, sobre todo, haciéndoles partícipes de las mismas, de todas las políticas con ese enfoque de derechos de infancia y poniendo en el centro el interés superior de los niños y niñas. Sí, porque, Elsa, los menores aún no pueden votar, pero son el futuro, o sea, lo que se decida en las urnas, la línea política, ¿no? Los programas, ¿no? Les van a repercutir de aquí a unos pocos años. Elsa, con lo cual, esas preguntas que formulaban también estos menores, estos jóvenes, eran muy acertadas, porque son preocupaciones que nos sorprendió, porque son preocupaciones reales y porque dicen, hombre, yo sí soy menor, todavía vivo, vamos a decir, ¿no? Entre comillas, pero me preocupa el tema de la vivienda, el tema de la sanidad. Son problemas reales porque ellos son el futuro, Elsa. No pueden votar, pero sí que tienen mucho que decir, ¿no? No, absolutamente. Son ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho, como decíamos, y es cierto que todas las decisiones que las personas adultas estamos tomando las repercuten directamente, ¿no? Como unos ciudadanos y ciudadanas más. Por eso tenemos que ser muy conscientes, ¿no? De cómo afrontamos también, ¿no? Estas elecciones como ciudadanía y después, toda esta demanda que hacemos también a esos representantes políticos que bien desde el gobierno como desde la oposición, en esas decisiones tendrá que poner también, y ahora es obligatorio cumplimiento, ¿no? Al contar con esta ley que esperamos que además su implementación sea también eficaz y que no se demore en la misma para que se aborden, como decía, todas estas cuestiones que van a hacer que nuestra infancia crezca, se desarrolle mucho mejor, pero que si lo hacen nuestros niños y niñas, también lo va a hacer toda la ciudadanía, toda la población vasca. Elsa, como comentabas, también hay una cita que es ya esta misma semana, el viernes, a partir de las 9:30 en el CIS, en el Parque de los Hermanos, aquí en Baracaldo, un encuentro donde se va a hablar de esos cuidados, intervención socioeducativa con la infancia más vulnerable. ¿Quiénes vais a participar? ¿Cómo va a ser este encuentro, esta jornada, Elsa? Sí, es una jornada que ha organizado el Observatorio Vasco de Servicios Sociales y realmente, están instituciones públicas y también, nos han invitado algunas entidades que como decía, que es nuestra misión la de garantizar y acompañar a las administraciones también para esa promoción, protección y trabajo en torno a los derechos a esa garantía de derechos de infancia. Vamos a poner el foco en eso, en los cuidados, pero sobre todo también en la equidad, ¿no? Que comentaba antes, en esos niños y niñas en situación más vulnerable y por lo que adelanto un poco, ¿no? Cuál va a ser también desde el punto de vista de UNICEF en nuestra intervención, que trae de nuevo a colación algo que nos parece muy relevante y que recoge la ley del 15 de febrero de infancia y adolescencia, ¿no? Nuestra nueva ley de infancia y adolescencia vasca, que recoge un principio que es la vulnerabilidad a la desprotección. Es sobre todo poner un foco muy claro en las políticas que tienen ese enfoque de prevención. Creemos que avanzar en ello es no enfrentarnos a resolver un daño ya creado con lo que supone, ¿no? En ese desarrollo y en ese bienestar de la infancia, sino ir unos pasos antes y abordar factores de riesgo, poder prevenir situaciones y hacer que esos niños y niñas en situación de vulnerabilidad puedan salir también, ¿no? De ese entorno y crecer desde una igualdad de oportunidades.
O sea que, Elsa, podemos decir que esos retos, ¿no? Avances, ¿no? Que se va a plantear en esta jornada, en este encuentro, esos retos de futuro, pasan en primer lugar por esa prevención, esa detección de los menores que viven en una situación de vulnerabilidad, que puede ser de todo tipo, es decir, personas que vienen de otro lugar huyendo de pobreza, de guerras y demás, personas, ¿no? de nuestro entorno que también escapan o viven en una situación complicada, es decir, hay muchos perfiles, ¿no? cuando hablamos de menores en esta situación, o bueno, menores víctimas de esa violencia machista, vicaria, ¿no? que también viven una situación de un auténtico infierno en su propia casa, ¿no, Elsa? Sí, cuando hablamos de vulnerabilidad en el ámbito de infancia y adolescencia, podemos situar desde pues, el ámbito de lo que venimos llamando pobreza infantil, ¿no? Esos niños y niñas en entornos de riesgo de pobreza, exclusión, que efectivamente después les impactan, ¿no? muchísimas cuestiones, porque cuando hablamos de pobreza estamos hablando de una pobreza multidimensional, ¿no? Cómo afecta en su derecho a la nutrición, a la educación, a la protección incluso, ¿no? porque bueno, pues son entornos pues muy desestructurados en muchas ocasiones, donde bueno, pues, garantizar también lo que es esa seguridad, ese entorno seguro, pues es complejo y a veces bueno, pues, no está, ¿no? En el entorno que tendría que estar, que sería esa garantía de sus derechos en el entorno familiar, y que por esa razón bueno, pues tienen que ser las administraciones públicas quienes al final, bueno, pues, en casos ya de determinación de situaciones de desprotección, pues como sabéis tienen que recoger esa tutela, ¿no? Entonces, bueno, lo estabas diciendo, en el ámbito del maltrato, de la violencia, cualquier clase de violencia dirigida hacia la infancia, violencia que también encontramos no solo, digamos, en los entornos físicos, ¿no? sino también en los entornos online, o sea, no en el mundo, ¿no? que vivimos, sino también en ese mundo online donde tenemos que garantizar absolutamente todos los derechos de los niños y niñas. Por lo tanto, bueno, tenemos que abordarlo con un enfoque multidimensional, apuntando también algo que veníamos diciendo también el otro día en la jornada, en ese encuentro con responsables políticos, la importancia de la coordinación en las actuaciones, una coordinación interinstitucional, pero también interdepartamental, para abordar absolutamente todos los enfoques que, bueno, pues, que hacen que esos niños y niñas estén en esas situaciones de vulnerabilidad. Pues Elsa, este viernes a partir de las 9:30 ese encuentro de los diferentes agentes implicados, que estéis implicados en el cuidado de la infancia y la juventud, en ese encuentro Topaqueta en el Parque Los Hermanos, en el CIS, en Baracaldo. Así que nada, espero que nos veamos dentro de poquito haciendo también un balance de este encuentro, ¿no? de bueno, pues cómo ha sido esta jornada y poder, bueno, pues también comentar aquí las conclusiones. Elsa, siempre es un placer verte. Gracias, es que recasco. Un besín enorme. Es que recasco soy. Un besito, agur. Agur. Bueno, seguimos en las tardes de Tele7, tenemos una cita mañana jueves a partir de las 6:30 para descubrir todo lo que hay detrás de medio siglo de historia de la parroquia Redentor de Algorta. Lo ha escrito él, que no quería, pero es que claro, Javier, no nos podemos, vamos a decir, negar cuando a uno se le pide un encargo tan bonito como este. Javier Campos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Susana, un placer aquí estar de nuevo. Bueno, con este libro Javier va a contar esa historia, ¿no? de la parroquia de Algorta, del Redentor, que conoce también bien, aunque ella es muy joven, no creo que conozca toda la historia, bueno, sí, porque Rosa María es joven. Rosa María Navas, ella es voluntaria de la parroquia. Rosa María, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un placer. Arrachaldeón, un placer. Una de las voluntarias más activas en esa vertiente social que tiene la parroquia El Redentor de Algorta, que ha cumplido medio siglo, 50 añitos. Javi, ¿cómo fue este encargo? Surgió de la necesidad precisamente de conocer la historia, ¿no? de esta parroquia que engloba tantas cosas. Claro, el 21 de julio de 1973 se inauguró como iglesia del Redentor, del Santísimo Redentor, pero estuvo durante 6-7 meses estuvo como adjutriz de la iglesia de Andramari de Guecho. El 3 de marzo de 1974 ya se erigió como parroquia y entonces este año ha cumplido los 50 años y esos 50 años tienen su historia, evidentemente. Entonces, para hacer todas estas cuestiones del cincuentenario, se nombró una comisión. En ella pues se me dijo a ver si quería estar, les dije que sí, y se me ofreció la posibilidad de escribir el libro
y no pude decir que no, evidentemente, a los frailes, a la Orden Trinitaria, que también me ha acogido allí como organista y como colaborador, no les podía decir que no. Y aquí está. Aquí está la criatura, empezando por, Javi, el porqué de este título elegido. Bueno, 50 años porque son 50 años, y luego derramando carisma. Sí, mucha gente me pregunta, oye, ¿qué es eso del carisma, no? Yo creo que muchas personas dicen, oye, esa persona tiene carisma, tiene algo que atrae. Bueno, pues los sacerdotes deberían, no voy a decir que tienen, sino deberían de tener ese carisma al que todos siempre buscamos a alguien que lo tenga. Entonces, yo creo que la Orden Trinitaria ahí en Guecho, los de abajo y los de arriba, luego explico los que son los de arriba y los que son los de abajo, pues siempre han estado derramando ese carisma, ayudando a todo el que ha llegado allí, sin decir nunca que no. Hablando de carisma y de ayuda, ¿no? Rosa María, llevas tiempo como voluntaria, bueno, colaborando, ¿no? Y aportando tu tiempo y tu carisma a la vertiente social, ¿no? ¿Cómo entras a formar parte de la parroquia, antes también como responsable, como gerente, ¿no? De la residencia de ancianos? Eso es, que decir, yo en la actualidad estoy un poquito, que si me necesitan ahí estoy, pero ya no estoy como antes. Entonces, pues en el año 93, cuando se abre la residencia, bueno, pues se pide, entonces los ayuntamientos eran los que gestionaban la acción social, y los trinitarios, como ya viene en el libro, tienen un edificio que ha sido seminario, y entonces piensan, pues, ¿qué se va a hacer con el edificio? Van al ayuntamiento, y ya con el ayuntamiento, pues al ayuntamiento le parece muy buena idea, y se empieza la residencia. El padre Gochón, que estaba entonces de superior, pues me comunica, el padre Gochón y mi esposo y yo teníamos mucha amistad con él, y me dice a ver si pues me puedo encargar de llevar la contabilidad, hasta que aquello, y cómo empezaba. Ya con él, ya había estado también en el ayuntamiento un señor que estaba jubilado del BBV, que se llamaba Baticón, y entonces, pues bueno, se empezó así a funcionar, ¿no? Es decir, se empieza a informatizar, y aprovechando que yo era analista de sistemas, pues bueno, pues empezamos ahí. Con mucho ánimo y con muchas ganas de empezar. A lo primero, pues claro, el dinero aportado, aparte del edificio que era en precario, el dinero aportado era de los religiosos, que no había otro dinero, y las religiosas también colaboraron con mobiliario y cosas así, también religiosas trinitarias, y se empiezan a funcionar. Empiezan el ayuntamiento, me parece que entonces teníamos como unas 10, solamente 10 plazas que ellos tenían concertadas con el ayuntamiento. Yo luego me parece que fueron hasta 12, pero en principio eran 10. Y de esas 10 plazas, pues ellos iban mandando, pues como te mandan ahora de las asistencias sociales. Y el resto, pues gente del pueblo, que tenían menos recursos, que no se cobraba como en otras residencias, entonces gente que tenía... Y así se empieza, bueno, pues así empieza hasta el día de hoy, ¿no? Hasta que yo lo dejé en el 19, pero hasta el 19, bueno, pues el personal que siempre ha estado atendiendo a la residencia ha sido personal muy preparado, que si no se cogía un personal que no tendría, era auxiliar de clínica a las chicas, y las religiosas también han hecho una labor, y me imagino que se la seguirán haciendo inconmensurable, y bueno, y así hasta el día de hoy. Ahora se lleva de otra forma, pero bueno, los principios fueron esos. En la residencia no solo están los ancianos, evidentemente, que son los fundamentales, también allí hay aulas donde se dan clase a los niños que no pueden pagarse una academia de refuerzo, y también con voluntarios se les da clase totalmente gratuita. Y luego allí, pues aparte de eso, también hay que resaltar la entrega de comida a los más necesitados, que se reparten como a unas 75 familias todas las semanas. Quiero resaltar esta labor social porque bastante tenemos con las noticias negativas dentro del mundo eclesial, de la Iglesia y de la religión,
como para que no resaltemos estas cosas que la gente desconoce que se hacen desde dentro, aparte de las conferencias, de la liturgia, de la oración y todas estas cosas que una orden religiosa tiene que hacerlas, también se hace una labor social que se desconoce. Fíjate, revisando un poquito el libro, Javier, que mañana presentas, recordemos, en la propia Parroquia del Redentor en Algorta, a las 6:30, hablas también de la figura de Beato Domingo Iturrate. Hombre, es fundamental en esta iglesia, en esta parroquia es fundamental. En ella están depositados los restos de este beato. Este beato era de Dima, y Dima es un pueblo que ha dado una pléyade de religiosos y sobre todo trinitarios. Hubo un momento en que hubo hasta 32 trinitarios del mismo pueblo. Este chico, y digo chico porque falleció sin cumplir 26 años, falleció en Belmonte, donde había ido tratando de recuperarse un poco, y bueno, ya hace ya unos cuantos años se trajeron los restos y están en una capilla muy bonita que hay allí, en una urna sus restos. ¿Qué más encontramos, Javier, en el libro? Porque hablamos de la obra social, incluso también, ¿no?, en otros países trabajando, ¿no?, como comentas, de manera integral, pero también hablando de la propia parroquia, ¿no?, de esos 50 años, ¿no?, de existencia. Sí, no, evidentemente. Por un lado el edificio, lo que es el edificio. Los dos arquitectos, Pedro Ispizua y su cuñado Javier Aristegui, fueron los arquitectos. Que no olvidemos, hay un detalle, y es que a la par que se hizo esta iglesia, estaban haciendo otras dos iglesias, y son muy parecidas en su aspecto exterior. Una es la del Carmen de Indauchu, y otra la de San Francisquito en Santuchu. Las tres las hicieron ellos y tienen ese estilo vasco, a dos aguas y tal. Fue un edificio que en su día fue muy polémico porque bueno, su coste fue elevado, y tengo que resaltar que el coste total de lo que fue las obras de la parroquia las pagaron dos hermanas Basagoiti, Mariluz y María Teresa Basagoiti. ¿Cuál fue la contrapartida? El enterrarles a ellas, a su fallecimiento y a toda su familia en la cripta de la iglesia. Y allí están, en la cripta de la iglesia del Redentor, están enterrados toda la familia Basagoiti, y allí se les homenajea todos los años. Curiosidades muchas, 50 años, imagínense, medio siglo de historia de la parroquia del Redentor de Algorta, que encontramos aquí en este libro. Javier, Rosa María, hablando del tema voluntariado, el tema del trabajo, ¿no?, de la parte social, ¿no?, de la parroquia, ¿hay ese relevo generacional? Es decir, o cuesta, o la gente le cuesta dedicar su tiempo, porque esto al final es dedicar un poquito de tiempo, cada uno el que pueda. Rosa María, te consta, ¿no?, que, como comentas, ¿no?, ya no estás, ¿no?, tan metida, pero bueno, pues sigues muy pendiente y cuando se te necesita, ahí acudes, que hace falta un poquito de echar más una mano, ¿no?, sí, de no mirarnos tanto a nuestro ombligo, sino mirar un poquito para los demás. Sí, sí hay gente que, por ejemplo, atiende Cáritas perfectamente, sobre todo con los inmigrantes, hay una acogida tremenda. El Ikuslagun, que él ha dicho también, esas clases que se dan a los chavales, y sí hay, quiero decir, hay gente que, pero claro, si nos retrotraemos a antes, es que era distinto como vemos también en las Eucaristías, ¿no? Había más gente joven, yo he estado con cantidad de gente joven que ahora no tenemos, que los que teníamos, obviamente por sus profesiones, están fuera de Bilbao y fuera de España algunos, pero sí se echan falta. ¿Qué duda cabe que el relevo generacional es evidente? Y entonces, de la misma manera que en la parroquia ya hay dos sacerdotes que han venido de África a misionar aquí, en vez de ser nosotros revés, ¿no?, los que vayamos de misiones, han venido aquí. Tenemos a un trinitario malgache y a un sacerdote diocesano de Benín, que están ayudando, pero vamos, y de qué manera, sobre todo con su juventud,
porque el resto de lo que es la comunidad pues son ya muy mayores. Javier, Rosa María, antes de que nos quedemos sin tiempo, porque sabes que el tiempo Sí, vuela, tiempo sobre vuela. todo cuando Sí, se sí. está en buena compañía, ¿cómo va a ser la presentación de mañana, Javier? ¿Qué podemos contar? Va a ser en la propia parroquia, pero ¿con quién te va a acompañar? Rosa María, esperemos, ¿no? poder asistir. Me he disculpado porque tengo concierto. Sí. Es que, claro, Rosa María, la pobre, Claro. intenta estar en Pero todos los ya sitios, pero sabe, ha ya estado sabe. aquí cumpliendo. Sí. No, nos va a acompañar el párroco, evidentemente. Que es joven. El padre Coldo Alzola me acompañará en la presentación y bueno, tampoco hay nada que decir, simplemente presentarlo, hablar un poquito de él. Hay una cosita que yo quiero resaltar porque se resalta mucho en el libro y es la importancia que ha tenido la música en esta parroquia. Hay que tener en cuenta que durante muchos años, hasta que se ha inaugurado Musique Barri en Algorta, pues no había un local adecuado para hacer conciertos. Y en esa parroquia, durante 40 años, han venido gente como Joaquín Achucarro, Ainhoa Arteta, en la Orquesta Sinfónica de Euskadi, la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Checoslovaca, los Virtuosos de Moscú, los coros que van a competir en Tolosa han venido los mejores. Hemos tenido la oportunidad en esta parroquia de escuchar a los mejores coros del mundo, y eso pocos pueblos lo pueden decir. Y es debido por dos razones. Uno, porque los trinitarios siempre están dispuestos, y segundo, por su acústica. Tiene una acústica estupenda. Pues mañana lo vamos a poder comprobar. Invitamos a toda la gente, la entrada es libre, está completa el aforo de la parroquia El Redentor en Algorta a las 6:30. Javi, que toda la gente está invitada. Rosa María, un auténtico placer. Lo mismo. Nos veremos Muchísimas siempre, espero. Gracias sí. a los dos, de verdad. Gracias. Y el libro, por Gracias. cierto, antes de despedirnos, Javier, ¿dónde está disponible? Bueno, va a estar disponible en principio solo en la parroquia. Sabemos, nos damos perfectamente cuenta que el valor que tiene este libro es para la feligresía de los alrededores. Entonces, en principio solo va a estar disponible en la parroquia, y a cualquier persona, y a mí mismo, que la persona que se me acerque, pues lo tendré disponible hasta que se terminen, que esperemos que sea pronto y tengamos que hacer una segunda edición. Seguro que sí. Javier, Rosa María, muchísimas gracias. Ricasco, Lo dicho, es que que ricasco. ricasco, un placer. Antes de despedirnos, volvemos un ratito a esa campaña electoral. Nos despedimos con el acto ayer en Laudio, en Llodio, que ofreció Euskal Herria Bildu, en este caso Eva Blanco, apostaba por la necesidad de un cambio y defendía la candidatura de Pello Atxandiano como lehendakari en las próximas elecciones de este domingo, 21 de abril. Con las palabras de Eva Blanco y ya poniendo el punto y final a esta jornada tan intensa, nos despedimos. Vilarte, agur. En el barro no nos van a encontrar. Tienen una sola preocupación, el poder por el poder. Mantenerlo cueste lo que cueste. Algunos hasta dicen, sin sonrojarse, que les encantaría pactar con el PP de Ayuso. Y otros nos dicen que no van a hacer lehendakari a Pello Atxandiano. No tienen otra cosa en la cabeza, que todo siga igual, que no cambie nada. De lo que no se dan cuenta es de que el cambio ya está aquí y de que a Pello no le van a hacer lehendakari ellos. Claro que no, a Pello le vamos a hacer lehendakari nosotros y nosotras. A Pello le va a hacer lehendakari el pueblo. El día 22 de abril vamos a seguir teniendo los mismos problemas y los mismos retos de país que tenemos hoy, los mismos. Y la solución no va a pasar por repartirse ni cromos ni sillones. No nos va a quedar otra que recuperar la ambición nacional, no pensar en las siglas de cada uno, sino en el país. Cooperar para que la sociedad de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa alcance los niveles de bienestar que se merece. Un desarrollo sin cortapisas, un desarrollo en función de nuestras capacidades y potencialidades, porque tenemos capacidad para estar mucho mejor de lo que estamos y no lo estamos aprovechando. No nos merecemos menos y eso solo lo estamos diciendo nosotras. A eso solo se está comprometiendo Euskal Herria Bildu. En el momento en el que estamos, así nos lo está requiriendo, se nos acumulan los problemas.
En Osakidetza, donde ya nadie niega que aquello es un deterioro. En vivienda, porque casi es imposible acceder a un alquiler sin hipotecar una buena parte del salario. En empleo, porque con la precariedad que hay, sobre todo en el caso de las mujeres, hoy en día tener un empleo no te garantiza librarte de una situación de pobreza. En el sistema de cuidados, donde según donde residas tendrás más o menos derechos. En la carestía de la vida en general, con una cesta de la compra cada vez más cara, mientras los sueldos no suben ni de lejos en la misma proporción. Todos estos problemas y retos tan grandes no se van a solucionar haciendo lo mismo de siempre. Es de ilusas pensar que haciendo lo mismo el resultado va a ser diferente. Ni las políticas que nos han traído hasta aquí, ni el mercadeo, ni el cambio de cromos, ni el amiguismo, ni el clientelismo van a traer soluciones. Porque hoy estamos como estamos precisamente por ese tipo de políticas. Pero ¿cómo van a ser la solución? Los mismos que han creado el problema. Hay que tener valor para venir ahora con promesas y soluciones. Que lo hubieran hecho mientras han gobernado, ¿qué tiempo han tenido?